Liderazgo de Magazine. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Presenta. Explorando la verdad, edificando vidas. Un canal donde la fe, el conocimiento y la acción se unen para edificar vidas. Aquí no solo informamos. Aquí formamos líderes. Enseñanzas bíblicas profundas y edificantes. Cada palabra de la Biblia guarda un mensaje poderoso para tu vida. Aquí analizamos las Escrituras con profundidad. Desmontamos interpretaciones erróneas. Y edificamos nuestra fe sobre la roca firme de Cristo Jesús. Porque conocer la palabra es vivirla. Reflexiones de vida con sabiduría espiritual y cotidiana. En cada situación de la vida hay una lección. Reflexionamos juntos sobre lo cotidiano. A la luz de la sabiduría que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Porque vivir con sentido es vivir con propósito. Refranes y moralejas con sus significados aplicados al liderazgo. La sabiduría popular, iluminada por principios bíblicos. Nos enseña a liderar con justicia, respeto y verdad. Cada refrán, cada historia, tiene una enseñanza para quien sabe escuchar con el alma. Contenido social, educativo y cultural con enfoque cristiano. No solo hablamos de fe, sino de cómo llevarla al mundo real. A la escuela, a la familia, a la comunidad. Porque un verdadero líder transforma la sociedad desde sus valores. Investigaciones sobre temas de actualidad con base en principios y valores. Frente a la confusión del mundo, nosotros ofrecemos luz. Investigamos con responsabilidad, guiados por la verdad. Porque un pueblo informado en Cristo es un pueblo libre. Medicina natural y su aporte a la salud del cuerpo y del espíritu. Dios nos dejó recursos en la creación para cuidar nuestra salud. Compartimos consejos de medicina natural que respetan el diseño del Creador. Porque cuerpo sano, alma fuerte. Testimonios, análisis y formación para líderes comprometidos con un cambio real. Aquí escucharás voces valientes. Vidas que han sido transformadas por Cristo. Y líderes que inspiran con hechos, no con palabras vacías. Porque el verdadero cambio comienza en el corazón. Somos un equipo indestructible. Unidos por la fe, guiados por la verdad y comprometidos con el reino. Este canal es tuyo. Tu espacio para crecer, para compartir, para transformar. Donde edificamos líderes. Y cambiamos vidas. Presentamos. La historia de Eduardo y el señor Álvarez. Un encuentro transformador. En una pequeña ciudad, Eduardo se encontraba en un momento de su vida que desbordaba inquietudes y dudas. Era un hombre de fe, involucrado activamente en su iglesia local, pero últimamente había sentido que sus oraciones no eran escuchadas. La comunidad a la que pertenecía le ofrecía palabras de consuelo, pero éstas parecían no tener el efecto que él deseaba. Todo a su tiempo, le decían, pero Eduardo sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos como arena. Una tarde, mientras caminaba por el parque del pueblo, se encontró con el señor Álvarez, un anciano conocido por su sabiduría y experiencia. El señor Álvarez, con su andar pausado y su mirada serena, era una figura respetada en la comunidad, y su presencia siempre traía consigo un cierto aire de tranquilidad. Eduardo, sintiendo un impulso inexplicable, se acercó a él. Señor Álvarez, comenzó Eduardo, he estado sintiéndome muy preocupado. Siento que el Señor Todopoderoso no escucha mis peticiones, y esto me perturba profundamente. No sé qué hacer. En la iglesia solo me dicen que todo a su tiempo, pero mi corazón está angustiado. El anciano lo miró con compasión y le hizo una señal para que se sentara junto a él en un banco del parque. La naturaleza a su alrededor parecía crear el ambiente perfecto para una conversación sincera. El canto de los pájaros y el suave murmullo del viento ofrecían un telón de fondo sereno que contrastaba con la tormenta emocional que Eduardo llevaba dentro. Querido amigo,
empezó el señor Álvarez con voz pausada y firme, es natural sentirse así. Todos pasamos por momentos de oscuridad, donde las respuestas parecen ausentes. Pero recuerda lo que dice la Biblia, clama a mí, y yo te responderé, Jeremías 33, 3. A veces, Dios no responde de la manera que esperamos, o puede que la respuesta llegue en un tiempo diferente al que deseamos. Eduardo escuchaba atentamente. Las palabras del anciano resonaban en su corazón. El señor Álvarez continuó. El silencio de Dios no significa que Él no esté escuchando. Hay un propósito en cada situación que enfrentamos. Puede ser un momento de prueba, un periodo de espera que nos prepara para algo mayor. Te animo a que uses este tiempo para profundizar en tu relación con Él, para buscarle con más fervor. Eduardo, sintiendo un alivio ante las palabras del señor Álvarez, comenzó a abrirse más. Compartió sus miedos, sus frustraciones y la sensación de vacío que había experimentado en su vida espiritual. El anciano escuchó con atención, ofreciendo consejos y reflexionando sobre pasajes bíblicos que habían sido significativos en su propia vida. Recuerda que en momentos de incertidumbre, dijo el señor Álvarez, podemos encontrar consuelo en la congregación. La comunidad es un regalo de Dios, un apoyo en nuestras luchas. Te animo a que hables con tus hermanos y hermanas en la fe. Ellos también han pasado por dificultades y pueden ofrecerte ánimo y oración. Con cada palabra, Eduardo se sentía más ligero. Era como si una carga pesada estuviera siendo retirada de sus hombros. Las enseñanzas del anciano no solo le proporcionaban consuelo, sino que también le brindaron una nueva perspectiva sobre su situación actual. La espera, aunque incómoda, podría ser un tiempo de crecimiento y preparación. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe durante este tiempo?, preguntó Eduardo, buscando consejo práctico. Dedica tiempo a la oración y a la lectura de la palabra, respondió el señor Álvarez. Es en esos momentos íntimos donde el Señor revela su carácter y su voluntad. Además, no subestimes el poder de la alabanza. Agradecer a Dios en medio de las dificultades puede transformar tu perspectiva y abrir tu corazón a su paz. Eduardo asintió, sintiendo que una luz comenzaba a filtrarse a través de las nubes que habían oscurecido su mente. La idea de enfocarse en la adoración y el agradecimiento le dio esperanza. El señor Álvarez continuó compartiendo relatos de su propia vida, momentos en los que había sentido la ausencia de respuestas, pero que había encontrado consuelo en la fe y en la comunidad. Tras varias horas de conversación, Eduardo se despidió del señor Álvarez. Su corazón estaba edificado, lleno de nuevas ideas y renovada determinación. Regresó a casa reflexionando sobre la importancia de esperar en Dios y la necesidad de mantener una relación constante con Él, incluso cuando las circunstancias parecieran desalentadoras. A medida que pasaron las semanas, Eduardo puso en práctica los consejos que había recibido. Comenzó a dedicar un tiempo diario a la oración y a la lectura bíblica. Se unió a grupos de estudio en su iglesia, donde encontró apoyo y amistad. Con cada encuentro, su fe crecía, y pronto se dio cuenta de que sus preocupaciones estaban siendo reemplazadas por una paz que nunca había experimentado antes. El tiempo que pasó dialogando con el señor Álvarez se convirtió en un punto de inflexión en su vida. La incertidumbre que antes le ahogaba fue transformada en un deseo ferviente de conocer más a fondo a Dios. Comprendió que su viaje de fe estaba destinado a tener altibajos, pero que cada etapa tenía su propósito divino. Finalmente, Eduardo llegó a un momento de claridad. Un día, mientras oraba, sintió la presencia de Dios de una manera palpable. Era la respuesta que había estado buscando, no en forma de palabras audibles, sino como una profunda convicción de que estaba siendo escuchado y amado incondicionalmente. Ese día, supo que su caminar con Dios sería una travesía continua, llena de crecimiento y aprendizaje. La historia de Eduardo y el señor Álvarez se convirtió en un testimonio de fe y perseverancia.
Eduardo aprendió que la confianza en Dios no se trata de tener todas las respuestas, sino de seguir creyendo, incluso en la incertidumbre. Esta experiencia lo llevó a convertirse en un mentor para otros en su comunidad, compartiendo su relato y alentando a quienes se sentían perdidos en su camino. Así, el encuentro entre Eduardo y el señor Álvarez dejó una huella imborrable en su vida, recordándole siempre la importancia de la comunidad, la oración y la fe activa en el viaje espiritual. Edificación teológica del señor Álvarez sobre la confesión de los pecados. Mi introducción. La confesión de los pecados es un tema profundamente arraigado en la práctica cristiana, así como en la comprensión moral y ética de los fieles. En este ensayo, se explorará la enseñanza del señor Álvarez en relación con la confesión, examinando la perspectiva bíblica y teológica que sustenta esta práctica. A través de las enseñanzas de la Biblia, particularmente de la versión Reina Valera, analizaremos qué sucedería si las personas eligen no confesar sus pecados a un ser humano. Abordando textos clave como Levítico 5:4-5, Salmo 32:1 y Santiago 5:16, entre otros. Confesión de pecados, fundamentos bíblicos. Desde la perspectiva bíblica, la necesidad de confesar los pecados está intrínsecamente ligada al entendimiento del pecado mismo y su efecto en la relación con Dios. En Levítico 5:4-5, se nos presenta un contexto de responsabilidad personal y comunitaria. Estos versículos indican que cuando una persona peca y es consciente de su transgresión, debe confesar su pecado al sacerdote. Esto no solo sirve como un acto de humildad, sino también como un paso vital hacia la reconciliación con Dios. El Salmo 32:1 comienza con una proclamación de bienaventuranza sobre aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Aquí se resalta la liberación que viene con la confesión, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cuyo pecado ha sido cubierto. Este versículo ilustra cómo la confesión trae consigo un alivio espiritual y emocional, lo cual es esencial para la vida cristiana. Consecuencias de no confesar los pecados. Si las personas eligen no confesar sus pecados, las implicaciones espirituales son profundas. La falta de confesión puede llevar a una conciencia cargada, a una percepción distorsionada de uno mismo y, en consecuencia, a una relación deteriorada con Dios. Al igual que el gato que esconde sus desechos, las personas que ocultan sus pecados pueden pensar que al no visibilizarlos, no existen. Sin embargo, esto es engañoso. El pecado no desaparece por el mero hecho de ignorarlo. El perro, por otro lado, no oculta lo que produce, actúa sin vergüenza. Esta analogía ilustra cómo cada individuo responde de manera única a la idea de la confesión. En Santiago 5:16 se nos instruye, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La confesión mutua no solo ofrece sanidad, sino que también fomenta una comunidad de apoyo y de fe. Negarse a participar en esta práctica puede llevar a la soledad espiritual, dejando a muchos aislados en su lucha contra el pecado. Ejemplos de confesión en las Escrituras. La Biblia ofrece numerosos ejemplos de confesión y arrepentimiento. En Marcos 1:4-5, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para la remisión de pecados, y la multitud acudía a él para confesar sus transgresiones. De igual manera, en Hechos 19:18, se menciona que muchos de los que habían creído venían, confesando y declarando sus malas obras. Estos ejemplos subrayan la importancia de la confesión en la práctica cristiana primitiva. Los pasajes de Hebreos 5:1 y Levítico 21:8 resaltan el papel del sacerdote como mediador entre el pueblo y Dios, enfatizando la necesidad de un intermediario en la reconciliación. Este principio es fundamental en la teología cristiana, donde Jesús se presenta como nuestro sumo sacerdote, facilitando el acceso directo a Dios. Leprosos y la confesión. En Lucas 10:16, Jesús envía a sus discípulos a predicar y a sanar. Por otro lado, en Lucas 6:12-16, se narra la elección de los apóstoles, quienes fueron testigos de las obras de Cristo.
incluida la sanación de los leprosos. La lepra, en términos simbólicos, representa el pecado que aísla a las personas de la comunidad de fe. Al igual que los leprosos debían presentarse al sacerdote para ser declarados limpios, nosotros también debemos presentar nuestros pecados ante Dios y, por ende, ante la comunidad, buscando restauración. La fe y la incredulidad de Tomás. La incredulidad de Tomás, mencionada en San Juan 20:21-29, se manifiesta en su negativa a creer en la resurrección de Cristo hasta que vea las marcas en sus manos. Esta historia refleja una actitud contemporánea en la Iglesia moderna, donde muchos cuestionan y dudan de la veracidad de la palabra de Dios. En Romanos 10:9 se nos enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta declaración de fe es central en la vida cristiana y contrasta con la incredulidad de Tomás, que resuena con las dudas actuales que muchos enfrentan. Comparación de religiones y la necesidad de confesión. Al comparar diferentes religiones, se observa que la mayoría tiene algún concepto de culpa y redención, aunque las prácticas pueden variar notablemente. Mientras que en algunas tradiciones religiosas la confesión se realiza de manera privada y se considera esencial para la purificación, en otras puede ser un ritual público o ni siquiera existir. La metáfora del gato y el perro es reveladora. ¿Acaso ocultar nuestras faltas nos asegura la impunidad, o más bien nos sumerge en un ciclo de culpa y vergüenza? La respuesta radica en la enseñanza bíblica que promueve la transparencia y la rendición ante Dios. Reflexión final y llamado a la acción. La invitación del Sr. Álvarez es clara: el estudio bíblico y la confesión son actos que no solo fortalecen nuestra fe individual, sino que también enriquecen a la comunidad de creyentes. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, es crucial participar activamente en estudios bíblicos y en la confesión de nuestros pecados. Solo así podemos ser transformados y estar en una posición de ayudar a otros en su camino de fe. En conclusión, la confesión de los pecados es una práctica esencial en la vida cristiana. Negar esta necesidad no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también nos aísla en nuestras luchas. Al igual que Tomás, muchos en la Iglesia contemporánea enfrentan dudas que les impiden experimentar plenamente el amor y la gracia de Dios. Exhorto a todos a ser parte activa en los estudios bíblicos y a cultivar una vida de confesión abierta, donde podamos experimentar la redención y la sanidad que solo Dios puede ofrecer. Concluyo dejándole mis palabras finales. A medida que examinamos esta situación, recordemos algo fundamental. El propósito de la Iglesia es glorificar a Dios y edificar a los creyentes. Nuestra fe no se basa en espectáculos, ni en emociones pasajeras, sino en una relación profunda con el Creador, cimentada en su palabra y en la obra del Espíritu Santo. Inspiremos a nuestras comunidades a valorar la enseñanza bíblica, a rechazar el entretenimiento vacío y a buscar a Dios con un corazón genuino. Seamos valientes para declarar la verdad, aunque duela. Este mundo necesita ver una iglesia viva, firme, que refleje el amor, la justicia y la verdad de Cristo. Líderes, congregantes, trabajemos juntos para restaurar la reverencia y el compromiso en nuestras iglesias. Que nuestros cultos sean verdaderas expresiones de adoración. Que el Espíritu Santo se mueva libremente en medio de nosotros. Y que nuestras vidas sean testimonio vivo de la obra transformadora de Cristo. Solo así seremos instrumentos eficaces de cambio y de esperanza. Con fuerza emocional le ruego al Todopoderoso y tengo la esperanza. Que el amor de Dios nos motive a ser la iglesia que el mundo necesita. Luz en la oscuridad y sal en la tierra. Porque en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Nuestras luchas
Son oportunidades para demostrar su gloria. Liderazgo de Magazine. Seguimos adelante, formando líderes y hablando verdad con valentía. Si este mensaje edificó tu vida, dale me gusta, compártelo. Y suscríbete a nuestro canal. Aquí, seguimos creciendo en verdad, carácter y liderazgo espiritual. En tiempos donde muchos se dejan seducir por lo falso. Tú puedes ser luz, verdad y firmeza. Dios sigue levantando líderes valientes. Que no se venden ni se callan. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor.